Jackson Vargas. Amigos, como siempre, un verdadero placer que estén allí y nos acompañen en este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope por @RCR750 y a través de nuestra página web rcr.tv. Y si a esta hora no nos pueden sintonizar en vivo, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube en Radio Caracas Radio. Ahí podrán ver toda la programación de RCR en video, dejar sus comentarios y también darle me gusta. Bien, amigos, toda esta situación que estamos viviendo, Marilia, los constantes apagones, la falta de agua, de alimentos, es decir, nos está generando una gran lista de todo lo que nos puede afectar. Sí, pero afectar negativamente, o sea, bueno, afectar es negativo en todo caso, pero esa carga negativa que se nos impone día a día por este país que estamos viviendo. La crisis, como lo llaman todas las personas a través de las redes sociales, esta crisis por la cual se están yendo también muchos venezolanos. Claro, pero los que nos quedamos aquí podemos colapsar emocionalmente por esta situación. Y precisamente ese va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a hablar qué consejos podemos transmitir a nuestros amigos oyentes para sobrellevar emocionalmente la crisis que está viviendo nuestro país, esta crisis emocional que nos está afectando de una u otra manera. Bien, para ello nos acompaña acá en el estudio Lisa Gilbert, psicóloga y directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos, doctora, que esté aquí presente, porque este tema es bien interesante y esperemos que al concluir este espacio le queden, como le dije antes de entrar al programa, nociones o elementos que nos permitan a todos nosotros que hacemos vida en este país, tener aquellos pequeños tips, aquellas pequeñas reglas o no recursos. Recursos, esa es la palabra, Marilia, para como es el objetivo del programa, sobrellevar emocionalmente esta crisis, sobrellevar esta crisis que nos puede decir, esta crisis emocional que nos puede producir la situación que está viviendo el país. Para entrar en concepto, doctora, primero definamos qué es una crisis y en específico una crisis emocional. Ok, una crisis, ¿qué significa una crisis? Cuando hay una situación que nos sobrepasa, o sea que con nuestros recursos emocionales, afectivos, logísticos, económicos no podemos resolver. Porque si la situación es difícil y sabemos cómo afrontarla, no sería crisis, ¿no? Y a nivel emocional, una crisis es, por ejemplo, que a nivel de pensamientos uno no vea la salida, o sea, se sienta abrumado, no tenga cómo resolver la situación. Que es muy común lo que está pasando hoy. Que es bastante común, exacto, por todo lo que nos ha pasado, ¿no? O sea, a nivel de pensamiento, que no veamos una salida fácil, no podamos resolver problemas, hay dificultades de atención, concentración, memoria, inclusive a nivel cognitivo de pensamiento. A nivel emocional nos sentimos abrumados, con miedo, con desesperanza, tristeza, angustia. A nivel conductual ya, a nivel de acciones, entonces nos quedamos bloqueados. O sea, hay gente que se queda paralizada o evade o tiene situaciones de ira de repente, ¿sabes? Estoy desesperada. Las personas violentas que vemos en la calle. Pero son violentas como de manera espontánea porque es que no saben cómo manejar la situación. Y su única salida o respuesta es esta actitud, ¿no? Es una consecuencia a la crisis. O sea, estoy abrumado, no sé qué hacer, entonces, bueno, tú me tropezaste y, ¿sabes? Voy y te pego un golpe o qué sé yo, te tropiezo, te trato mal. Y a nivel fisiológico, también es importante que la gente, a nivel fisiológico físico, pueda detectar cuando tiene una crisis. Entonces se puede subir la tensión, o sea, tener hipertensión, dolores musculares, las alergias también se empiezan como a alborotar, ¿no? Mucha tensión muscular, dolores estomacales, tensión en el cuerpo, dolores de cabeza que no están asociados a que tengo gripe o, ¿sabes? O tengo alguna enfermedad. Entonces, cuando hay insomnio, muy importante, y se altera la alimentación también. A las personas les da inapetencia, o sea, no quiero comer más, o por ansiedad más bien empiezo a querer comer mucho. Y ahí podemos caer en otras situaciones que ya son las enfermedades como tal, es decir, abrimos las puertas a las enfermedades, ¿no? Sí.
Sí, porque el sistema inmunológico se deprime si uno está en constante estrés y depresión por mucho tiempo. Y fíjense que nosotros llevamos en crisis mucho tiempo. Claro. O sea, no ha sido puntual. Es verdad que tuvimos una crisis más o menos momentánea, digamos así, cuando hubo el problema de luz y agua, pero llevamos años en esto también, ¿no? Claro. Este problema de la luz y el agua, ya entrando un poco en lo que puntualmente lo que está pasando en el país, yo pienso que nos agarró ya con crisis emocional. Sí, sí. Lo que hizo fue agudizar más esta situación, porque tengo yo mis apuntes que la incertidumbre y la amenaza aceleran o profundizan la crisis emocional. Y esto es una incertidumbre, no saber cuándo va a tener un apagón y las amenazas que eso implica, que yo pueda perder mis alimentos, si estoy en la calle, la inseguridad, eso me genera más crisis, ¿no? Sí, o sea que es algo que ya venía crónico, o sea, lo que los psicólogos llamamos, puede haber un síntoma agudo y otro que sea crónico. Ya había una situación crónica, o sea, ya estábamos viviendo una situación en que se iba el agua, que no todo el mundo tiene acceso a comprar los alimentos, a la inseguridad, más allá que eso es algo como que popular para todos o común a todos. Si aunado a eso hay dificultades en la familia en particular, o migraron las personas, o me hace falta dinero particularmente a mí, eso lo hace más complicado. O sea, entonces muy particular la crisis emocional que estamos viviendo los venezolanos. Sí. Muy particular. Y estos mismos síntomas que usted mencionaba, doctora, se le puede presentar tanto en adultos como en los niños, que son los más vulnerables, yo creo, que con estas situaciones. Claro, los niños y las personas mayores también, que eso también es bien importante acotarlo, que en estas situaciones de crisis tenemos que prestar bastante atención a los pequeños de la casa y a los abuelitos también. Claro. ¿Por qué? Porque son más vulnerables. Entonces, en los niños se pueden poner mucho más irritables, más hiperactivos, o se ponen muy pegados a los papás, quieren, por ejemplo, tienen terrores nocturnos, quieren que uno duerma con ellos, o se empiezan a hacer pipí, por ejemplo, si ya tienen control de esfínteres y de repente se empezaron a orinar y tú, bueno, pero tienes 7, 8 años. Bueno, porque están pasando una situación que no es normal, pues no es adaptativa, está saliendo de lo cotidiano. Entonces sí es importante también como estar pendiente de ellos y de las personas mayores también, con sus medicamentos, porque ellos se angustian, porque hay mucha gente de la tercera edad se siente inútil de repente o que no puede apoyar en la casa. No, y disculpa que la interrumpa ahí, doctora, cuando la persona de la tercera edad está sola. Eso pasó ahorita. Eso es peor. Sí. Exacto. Y está pasando mucho porque todos sus hijos, sus nietos, todos se han ido. Por la diáspora que estamos presentando. Y se quedan solas. Para ellos en el caso, es un caso más fuerte, diría yo, ¿no? Sobrellevar esta crisis emocional que están atravesando. Vamos a aprovechar de una vez con ellos. ¿Qué consejo le podemos dar a ellos que nos están escuchando? Pues somos mucho público de la tercera edad, nos escucha. Estás en este escenario, estás sola en su casa, sus hijos están afuera, sus nietos. Quizás tenga su dinero porque sus hijos le mandan y todo aquello, pero la parte afectiva, la parte de esa soledad que la rodea, es lo que lo debe estar matando, literalmente. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ellos para sobrellevar esa situación? Claro, y más allá de ellos, también es la comunidad, o sea, porque pasó en estos momentos de que hubo crisis eléctrica, que habían personas en la tercera solitos en su casa, no comían, porque no tenían acceso a la comida, estaban sin luz, no se podían comunicar con sus familiares en el exterior, por mucho que les transfirieran, no había transferencia. Entonces yo creo que ahí también es bien importante la solidaridad. O sea, si esa persona vive en un edificio, oye, que los vecinos estén pendientes también de si la señora tal comió o no, si tiene agua o no. Claro. Que muchos edificios lo hicieron, en otros no, en algunas comunidades sí y en otras no. Y ya, Jackson, con tu pregunta, yo como persona de la tercera edad, ¿qué haría si fuese una persona de esa edad? Es también identificar como qué recursos tengo, ¿no? Y ahí ya iría las recomendaciones en general, no solo a ellos, sino en general. Es también como identificar en la situación que estoy pasando qué recursos si tengo emocionales, logísticos, inclusive, que aunque esto no es psicológico, tengo agua recogida, o sea, porque parte de las recomendaciones nuestras también es el racionamiento del agua y de los alimentos. Claro. Que de repente años atrás no hacíamos esas recomendaciones, pero ahorita sí. Es como adaptarnos a lo que estamos viviendo. No, y que disminuye, ¿sabes qué? La incertidumbre, que eso es uno de los que te genera la crisis. Es un aprendizaje, o sea, se me fue el agua, ya yo viví estos primeros apagones y me di cuenta que al irse la luz ya se me va el agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme con mi familia y tener un almacenamiento de agua. Desde tener primeros auxilios, o sea, botiquín de primeros auxilios, hasta tener agua recogida,
vida, poder potabilizar el agua, que bueno, esto se sale de lo psicológico, pero bueno, hay una cantidad de pero que son recomendaciones que hay te que hacer mantienen quizás de hervir tranquilo. el agua, filtrarla, volverla a filtrar, echarle cloro, obviamente con unas cantidades que los expertos saben. No es que yo voy a vaciar la mitad de un pote de cloro en un litro de eso agua. lo hemos ¿no? dicho en este espacio, esas técnicas que... Exacto, esas técnicas. Desde tener esas cosas que son logísticas hasta tener una red de apoyo. O sea, ¿con quién yo puedo contar en mi edificio, por ejemplo? Esa persona en la tercera edad, oye, la vecina tal tiene cocina, ponte tú, de gas, porque la mía es eléctrica. Entonces yo no puedo cocinar sin luz en algo eléctrico. Claro. Si no tengo una hornilla de estas de camping o con bombonas, lo que sea, entonces sería, oye, ¿qué vecinos del edificio tienen de gas? Y mucha gente hizo intercambios. Inclusive yo te daba mi comida y cocinaba en tu casa, tú me dabas la tuya. Hubo edificios que hicieron cosas geniales a nivel comunitario, que es que bajaban todo en unas cocinas casi que comunales populares. Claro. Entonces, bueno, tú das el pollo, el otro que tiene congelado, el otro el enlatado, y después se repartían entre todos. Eso no suena directamente psicológico, lo que estamos hablando ahorita en este momento, pero la idea es crear estrategias. Sí. Para que porque es que usted no lo ha dicho, la crisis emocional es eso, parte de la incertidumbre, la inseguridad que tengo, las amenazas que me pueden afectar. Entonces, la intención de la pregunta era para las personas de la tercera edad qué hacer, pero bueno, ya sabemos que no es solamente la persona de la tercera edad, todo. Es toda la comunidad. Y tenemos el caso de los edificios y también funciona para una cuadra de vecinos. Exacto, de residencias o en barrio. Que esa crisis emocional, porque nos afecta a todos, y repito, nos afecta a todos. Es el unirnos, ¿no? El unirnos y la solidaridad y definir todos. Una estrategia. Así como las personas se reúnen para organizar una fiesta, de repente una verbena, que vayan a realizar, hay entonces que tomar en cuenta esto que dice la doctora, definir estas estrategias ante una circunstancia que ya se ha pasado, que ya se ha repetido. ¿Por qué? Porque nos permite, vuelvo y repito, porque esto es importante, nos disminuye la incertidumbre sobre cómo actuar, y eso va a repercutir en lo que es el objetivo de este programa, en disminuir esa crisis emocional que nos afecta como ciudadanos. Amigos, estamos conversando con Lisa Gilbert, psicóloga y directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Andrés Bello. Nuestro tema de hoy, consejos para sobrellevar emocionalmente la crisis que vive nuestro país. Nosotros, por supuesto, vamos con más consejos, con la doctora de regreso de la pausa, vamos a seguir profundizando en este tema, pero por el momento vamos a publicidad. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. En el restaurante El Carretón puedes comerte un sabroso pollo a la brasa, una excelente parrilla como tú la pidas, unas deliciosas costillas de cerdo asadas, pero lo que sí no puedes dejar de disfrutar después de ese sabroso banquete es el delicioso y tradicional quesillo de la casa. Acércate con tu familia o amigos al Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando la reposición de este programa de archivo de RCR 750 AM.
les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre esos consejos para poder sobrellevar emocionalmente la crisis que todos sabemos que estamos atravesando acá en nuestro país, que nos afecta, como son los apagones, la falta de agua, la falta de alimento. Para ello nos acompaña acá en el estudio Lisa Gilbert. Ella es psicóloga y directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Andrés Bello. En la parte anterior definimos un poco cómo es esta crisis emocional. Ella nos describía parte de estos síntomas que pueden tener una persona cuando entra como tal en una crisis emocional. Pero a mí me gustaría saber, porque puede ser que una persona no tenga como tal todos estos síntomas, cómo describir o cómo otra persona saber que está pasando por esta crisis y cómo ayudarla. Ok. Cuando ya la persona está descontrolada, o sea, ve que no puede resolver la situación, se queda paralizada, empieza a llorar, por ejemplo, el llanto fácil, o se quedan bloqueados y no saben qué hacer en una situación en que deberían tomar como una decisión y resolver, ¿no? Esa sería la forma de saber en que uno está en crisis u otra persona. Lo otro es ya cómo ayudarlo. Primero es como detectar cuál es la situación crítica, o sea, cuál es la problemática y qué recursos tiene la persona. Entonces, si tú estás ayudando a otro, es como primero escucharlo, o sea, que la persona pueda drenar y hablar y decir qué siente. No atacarlo, cálmate, no llores. Exacto, porque eso es lo primero cálmate, no llores o deja de pegar gritos, tranquilízate. No, o sea, si uno está desbordado e intranquilo, si tú me dices cálmate, no llores, probablemente no funcione, ¿no? Entonces, un poco es como dejar que la persona pueda drenar y hablar. Y el que va ayudando, irle preguntando qué fue lo que pasó antes, qué pasó ahorita, ¿tienes algún plan? O sea, irlo ayudando a resolver esa situación con estrategias específicas. O sea, ¿qué recursos tienes? ¿Qué se puede hacer? Es importante evaluar también si la persona está en riesgo o no. Porque, bueno, puede ser una crisis de todo tipo. Puede ser que la persona esté a punto de morirse, entonces ahí ya las técnicas son otras. Puedes llamar a una ambulancia, ¿sabes? O que alguien esté muy violento y vaya a violentar a otra persona. Con este tema del agua y entonces nos vamos a morir de hambre porque no pasan las tarjetas de débito, por ejemplo. O no hay agua y cómo me voy a bañar. O sea, en ese instante la persona no se va a morir. Entonces ahí hay que ayudarlo es a ver qué tipo de a que no sobredimensionar la situación. Eso es súper importante y aquí ustedes tienen un rol bien importante en la radio, la comunicación, las redes sociales, la televisión. Es porque las personas se dejan llevar a veces por fulano dijo que tal cosa, ya va, o sea, verifica bien si la información es veraz y no sobreponerse a excesiva información. Yo creo que esto es vital. Claro. Porque con las redes sociales hay personas que o sea, 20,000 mensajes. Pasan todo el día viendo. Me angustié y ya va, eso tú ni siquiera sabes si es verdad o no. Así Entonces, una de las recomendaciones con los niños, con los adultos, con todos, es también dosificar la cantidad de tiempo que yo voy a pasar pegado viendo noticias en vez de resolver la situación. Exacto. ¿En qué me beneficia a mí estar pegado todo el día a una red social viendo un solo tema en específico? Y ni siquiera sabemos si es veraz o no, porque, bueno, lamentablemente en las redes puede escribir cualquiera. O sea, no solo periodistas calificados que sean éticos, que verifiquen la información, sino cualquiera pone cualquier cosa. Entonces eso es súper importante. Y lo otro es, antes de angustiarse, es verificar también, verificar si los pensamientos que yo tengo son reales o no. Porque si yo me angustio ya empiezo y me voy a morir y esto va a ser horrible y no va a haber comida y todos nos vamos a desaparecer aquí. Suena un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero bajo el pensamiento, cuando una persona está muy ansiosa es así. Claro. Entonces un poco también como llevarlo a la realidad de qué es lo que está pasando y qué puedo hacer yo con eso. Pero ¿no? qué grado de acercamiento, porque estamos hablando de una tercera persona que está allí visualizando la situación que está viviendo esa persona que está en crisis. Pero tiene que haber como que un grado de compromiso, un nivel de compromiso, puede ser un familiar, un vecino, porque Y eso no es fácil. No. Eso no es fácil. No necesariamente porque yo tengo un vecino, no, sí, yo te quiero mucho, pero a la hora de ese tipo de situaciones no creo que sea fácil afrontar esa especie de asesoramiento hacia esa persona. ¿Cómo llegar a ese nivel de compañía? Porque estamos como que, ok, sí, los vecinos me ayudan, el otro está, pero hay disposición. ¿Cómo ganar? ¿Cómo hacer entender a la gente, las personas que están en todo caso, que están... Es una responsabilidad. Que es una responsabilidad ayudar a los demás, porque... es difícil. Claro, y no todo el mundo tiene las habilidades para eso tampoco, ¿no? En eso también hay que estar claro. O sea, ¿yo estoy dispuesto a ayudar a alguien o no?
Claro. Empezando por ahí. Cuando yo decía que se pongan de acuerdo en las urbanizaciones, residencias, tal, inclusive es hacer hasta un listado de cuántos médicos hay aquí, por ejemplo. Claro. Cuántos maestras, ustedes dirán, bueno, maestras, porque con el tema de los niños es un tema. O sea, los niños se desesperan, fastidian, no saben qué hacer, los papás no saben qué hacer con ellos. Entonces, bueno, si hay una maestra que puede bajar, por ejemplo, al patio, al salón de fiesta y hacer actividades recreativas con los niñitos, eso sería genial. Uno como padre debería hacerlo con ellos, pero bueno, no todos los padres pero uno se tienen estresa también. no tienen esas estrategias, ¿no? Entonces, un poco con lo que Jackson preguntaba, digamos que es bueno ser solidario y poder ayudar al otro, y eso nos reconforta y baja los niveles de ansiedad si yo estoy dispuesta a hacerlo. Entonces, Claro. primero que nada, de verdad yo estoy dispuesta a ayudar a otra persona, sí o no, eso es vital. Y después que sí, bueno, sí estoy dispuesta, enséñame cómo hacerlo. Bueno, entonces escuchar atentamente al otro, dejar que la otra persona drene y diga qué fue lo que pasó, y en conjunto ver cómo hacemos un plan de solucionar ese problema. Porque si usted se pone a ver, doctora, estamos conversando con Lisa Gilbert, psicóloga y directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo, viéndola así, estoy reflexionando, porque este es un ganar-ganar para las dos personas. Sí. Si te pones a analizarlo, es un ganar-ganar para las dos personas, porque la persona que está ayudando a la vez se está sintiendo productiva en el sentido que y no le permite caer en los niveles de esta de desequilibrio emocional esta crisis, también. porque está preocupada, está en un movimiento de buscar soluciones, Claro. y de repente la otra persona, que en principio es la que yo estoy evaluando, me dice, no, pero tú también tienes algunos síntomas. O sea, ese tipo de cuestiones pueden pasar, ¿no? Claro, sí, porque a ver, si yo estoy también en crisis, no puedo ayudar a otros. Claro. Hay que estar claro, o sea, tendría que estar yo tranquila y equilibrada. Pero hay personas que, disculpa que la interrumpa, pero hay personas que a veces amparadas en su carácter fuerte, quieren ayudar. Que quizás son personas que, vuelvo y repito, se ven carácter fuerte, se ven sólidas, no parecieran no tener ningún problema, y resulta que sí lo tienen, Claro. pero no lo quieren transmitir. Y yo creo que todos estamos afectados. Sí, no, claro, todos, yo, tú, Marilia, o sea, toda Exacto. Venezuela, pues, porque esta situación no es normal. Y entonces, bueno, yo insisto, ¿no? Yo No, creo que eso para es nada normal. un ganar-ganar para las Sí. personas que se involucren, ¿no? Sí, y ya siguiendo con lo del plan de ayuda, de alguna forma, es precisamente generar como un plan. Bueno, ¿qué vas a hacer tú primero? Después, ¿qué vas a hacer segundo, tercero? ¿En qué yo te puedo acompañar o qué no? Y lo otro es que al final debería haber como una fase de seguimiento. Claro. Es decir, ponte tú que la estrategia es que llevemos a alguien a un hospital, por decir algo, porque es un tema médico. Si yo no lo puedo llevar, pero cuadro que alguien lo lleve o que vaya en una ambulancia y tal, la parte de seguimiento también es ver, y esta persona la atendieron, ¿no? ¿Está bien o no? Claro. No que, bueno, yo te ayudé hasta aquí y después yo me Claro. desentiendo. Si yo no puedo hacer esa fase de seguimiento, entonces no debería comprometerme en eso. Estoy hablando de una situación que es como crítica de algo de salud de un hospital. Claro, pero yo creo que eso también hay que estar pendiente. Si una persona es hipertensa, tiene otro tipo de enfermedades, que una crisis emocional lo va a afectar más aún, Claro. estar pendiente de eso y saberlo también, como usted dice, esta red de apoyo, saber, esta persona es hipertensa, esta persona sufre de otras enfermedades que hay que enseguida sacarla a un hospital. Así es. O por ejemplo con los discapacitados. O sea, oye, hay una persona que no podría salir sino por usar muletas, silla de ruedas, X. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Sigo yo pensando en el tema comunitario de un Exacto. edificio, en una zona O las residencial, mismas en un familias. barrio, en la Así familia, es. etcétera. Ya nos queda muy poco para terminar el programa, doctora, pero retomando la parte individual, la Ajá. parte que yo quisiera Que yo puedo hacer. que yo puedo hacer. Ajá. Ya nos habló de no sobrecargarnos con informaciones Ajá. negativas, esto de escuchar música, Ir a un parque, ir a sí. un parque, eso sí también puede ser colectivo, hacer actividades recreativas también influye, ¿no? Sí. Positivamente. Sí, y es vital, o sea, es tratar de seguir con las rutinas cotidianas. Es decir, poder dormir las horas que me corresponden, en los horarios que tocan, no saltar las comidas. Sabemos que hay crisis de comida, que no todo el mundo tiene acceso a la Pero comida. por lo menos las comidas que tengan. Pero tratar de hacerlo y que sea balanceado. Por ejemplo, tratar de seguir con las mismas rutinas. ¿Por qué? Porque esto nos da seguridad también y tranquilidad. Ir a parque, si se puede trabajar, ir a trabajar. O sea, ser productivo, ir a clases ayuda en las crisis. Hay una cuestión que era muy tradicional, ya Ajá. se nos está acabando el programa, lamentablemente. Era el juego de bingo en familia. Ajá. Ese tipo de bueno, mucha gente lo actividades. retomaron ahorita Sí. con Y estos apagones. esas ¿cierto? actividades son buenas, ¿verdad? Sí, de hecho en esta situación de irse la luz, lo que más funcionó es volver a los juegos de Monopoly, jugar con los niños, Ujú. contar cuentos, Enseñarles hacer esos cosas juegos de- que ya habían desaparecido por la tecnología que tenemos, volvieron. hacer cosas de mímica. Mucha gente nos ha reportado, bueno, por ser psicólogos lo sabemos por los casos, estudiantes Ujú. tal, que pudieron
contactar con vecinos que nunca habían hablado, por ejemplo. Había alguien que decía, oye, por fin hablé tantas cosas con mi hermano y de verdad yo no sabía que mi hermano era chévere. Eso a mí me impactó. Y yo creo que también es importante... ese relato de ese chico. También es importante, doctora Lisa, que las personas que, por ejemplo, salgan, como usted dice, ir a un parque con sus hijos, con la familia, no sentirse culpable porque fuiste, te distrajiste. En ese momento te olvidaste de la crisis y como diga, bueno, pero no está en lo que está pasando. Pero es que eso ayuda a la salud mental también, o sea, poder tener los hábitos más o menos normales, o sea, poder dormir, poder relajarse, poder hacer respiraciones, relajación, meditación, escuchar música, jugar con otras personas, o sea, si son niños. Y el tema de la solidaridad y acompañar al otro y ayudarlo, ayuda también. Así es. Te hace sentir útil a ti y a la otra persona tú ves que está y mucho puedes más tener un calmado, equilibrio emocional colectivo. Así es, doctora. Individual. Ya llegamos lamentablemente al final de nuestro espacio. ¿Cuáles son sus redes sociales, su punto de contacto? Sí, es @LCaterinagS. En todas las redes, Instagram, en Twitter, y las del CAD, del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano, es @CrecePorDentro. Porque nosotros, tanto en mis redes personales como en estas que son institucionales, ponemos muchas estrategias también de salud mental, pues de prevenir, de cómo manejar. Totalmente. Que la vamos a desarrollar también en este espacio, la vamos a invitar próximamente para seguir desarrollando esos temas, doctora. Así es. Bueno, agradecidos con la doctora Lisa Gilbert, psicóloga y directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Andrés Bello, por hoy darnos todos estos consejos cómo sobrellevar una crisis emocional en esta situación país que tenemos. Gracias por invitarme. Así es. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, ya no tuvo César Arteaga. Tuvo Kenger Jaramillo. Los invitamos ahora, por supuesto, a que continúen con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades